El conflicto de los siglos, capítulo 1. El destino del mundo predicho. O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Desde lo alto del monte de los olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo de Pascua, y de todas las regiones del orbe, los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De entre viñedos y jardines, como de entre las verdes laderas, donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevábanse las colinas con sus terrazas, los airosos palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita. La hija de Sión parecía decir en su orgullo: estoy sentada reina, y ya nunca veré el duelo, porque siendo amada, como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo como en los tiempos antiguos, cuando el poeta rey cantaba: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso hacía resplandecer el oro de puertas, torres y pináculos. Y así destacábase la gran ciudad, perfección de hermosura, el orgullo de la nación judía. Judea y Sea, que hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración. Pero eran muy ajenos a todo esto los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. La noche, en medio del regocijo que provocara su entrada triunfal, mientras el gentío agitaba palmas y alegres hosanas repercutían en los montes, y 1000 voces le proclamaban rey. El Redentor del mundo se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. Él, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, que había vencido a la muerte arrebatándole sus cautivos, lloraba, no presa de común abatimiento, sino dominado por intensa e irreprimible agonía. No lloraba por sí mismo, por más que supiera a dónde iban el Getsemaní, lugar de su próxima y terrible agonía, que se extendía ante su vista. La puerta de las ovejas se divisaba también. Por ella habían entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él cuando como cordero fuera llevado al matadero. Un poco más allá se destacaba el Calvario, lugar de la crucifixión. Sobre la senda que pronto le tocaría recorrer, iban a caer densas y horrorosas tinieblas, mientras él entregaba su alma en expiación por el pecado. No era, sin embargo, la contemplación de aquellas escenas lo que arrojaba sombra sobre el Señor en aquella hora de gran regocijo, ni tampoco el presentimiento de su angustia sobrehumana, lo que nublaba su alma generosa. Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y salvar. La historia de más de 1000 años durante los cuales Dios extendiera su favor especial y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido, desarrollábase ante los ojos de Jesús. Allí estaba el monte Moría, donde el Hijo de la promesa, cual mansa víctima que se entrega sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio del Hijo de Dios. Allí fue donde se lo habían confirmado al Padre de los creyentes el pacto de bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. Allí era donde las llamas del sacrificio, al ascender al cielo desde la era de Ornán, habían desviado la espada del ángel exterminador, símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y de su mediación, por los que Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sión, porque Él
la quiso por morada suya. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. Allí habían mecido los sacerdotes sus incensarios y había subido hacia Dios el humo del incienso, mezclado con las plegarias de los adoradores. Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados, que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo. Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria, sobre el propiciatorio. Allí se había sentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra, que Jacob viera en sueños, y por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando así al mundo el camino que conduce al lugar santísimo. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades, a pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. El Señor había seguido manifestándoseles como Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad. Y por más que le rechazaran una y otra vez, de continuo había seguido, instándoles con bondad inalterable. Más grande que la amorosa compasión del Padre por su Hijo, era el solícito cuidado con que Dios velaba por su pueblo, enviándole amonestaciones por mano de sus mensajeros, madrugando para enviárselas, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones, las reprensiones y las súplicas, les envió el mejor don del cielo. Más aún, derramó todo el cielo en ese solo don. El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto. Con su propio brazo, había arrojado a los gentiles de delante de ella, la había plantado en un recuesto, lugar fértil, la había cercado cuidadosamente, y había enviado a sus siervos para que la cultivasen. ¿Qué más se había de hacer a mi viña?, exclamó, que yo no haya hecho en ella. A pesar de todos estos cuidados, y por más que, habiendo esperado que llevase uvas valiosas, la vid las había dado silvestres. Isaías 5:1-4. El Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, de la destrucción. La labró con esmero, la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. Durante 3 años, el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, curando a los de corazón quebrantado, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. A todas las clases sociales, por igual dirigía el llamamiento de gracia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor, Jesús prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. Errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, solo vivió para ayudar a los pobres, aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptasen el don de vida. Los efluvios de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios, pero volvían sobre ellos con más vigor, impulsados por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a todo entendimiento. Israel empero se alejó de él, apartándose así
de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. La hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión, veíase ya negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable. El único que podía librarle de su suerte fatal inminente había sido menospreciado, escarnecido y rechazado, y en breve lo iban a crucificar, cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario. Ya habría transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. A la pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos de Dios, su especial tesoro. Los profetas habían llorado la apostasía de Israel y lamentado las terribles desolaciones con que fueron castigadas sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo, y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? Veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera morada de Jehová, desde la cumbre del monte de los olivos, en el lugar mismo que más tarde iba a ser ocupado por Tito y sus soldados. Miró a través del valle los atrios y pórticos sagrados, y con los ojos nublados por las lágrimas, vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad, circundados por tropas extranjeras, oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra, y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devorados por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. La compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en estas lúgubres palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? Si tú, nación favorecida entre todas, hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz. Yo detuve al ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. No queréis venir a mí, para que tengáis vida. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido, en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. A los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor, y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado, marcadas por la miseria humana, con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos, pero ni aun su mano podía desviar la corriente del dolor humano que del pecado dimana. Pocos buscarían la única fuente de salud. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos, pero muy pocos iban a acudir a él para tener vida eterna. Mirad al Rey del cielo derramando copioso llanto. Ved al Hijo del Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena, que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado, y que nos enseña lo que le cuesta, aún al poder infinito, salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Jesús, sus miradas, hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante
al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación, conflicto de los siglos. Página final de este episodio AM 22.2.